Hemos introducido precedentemente una clase de tensores, aquellos que resultan del producto tensorial de vectores. Los tensores surgen también como una clase particular de funciones vectoriales de variable vectorial, las transformaciones lineales. Empecemos entonces por revisar estos conceptos. Dado dos conjuntos cualesquiera, U y B, cuyos elementos pueden ser de cualquier naturaleza, denominamos un mapeo o aplicación a una ley que asocia a cada elemento de U con un elemento de B y solo uno. Si el mapeo relaciona números, se denomina función. En este caso lo llamaremos con la letra tau. Se escribe que tau lleva los elementos del conjunto U a los elementos del conjunto B. De estas relaciones nos interesan las funciones entre espacios vectoriales y más aún las llamadas transformaciones lineales. Entonces, sea ahora el conjunto U un espacio vectorial de dimensión n y el conjunto B un espacio vectorial B de dimensión m. Las transformaciones se dicen lineales si presentan las siguientes propiedades: aditividad y homogeneidad. La aditividad implica que si aplico la función transformación a dos vectores, U1 más U2, entonces esto va a ser igual a la función de U1 más la función de U2. La homogeneidad implica que si aplico la función a un escalar por el vector U1, esto va a ser igual al escalar por la función de U1. En consecuencia, escribiendo esto con nuestro convenio de suma, tendremos que la transformación tau aplicada al escalar alfa i por el vector ui, esto implica dos índices repetidos, una suma. Entonces a la suma de alfa i por ui, desde i es igual hasta a 1 hasta donde consideremos el número de vectores, será igual a alfa i por la transformación aplicada a los u sub i. ¿Cuál es el efecto que tiene esta transformación? Entonces, si consideramos un vector cualquiera perteneciente al espacio vectorial UN, entonces la transformación lineal convertirá este vector U en otro vector perteneciente al espacio vectorial BM, que hemos llamado en este caso B. Entonces, transforma el vector U en un vector B. Ahora, las transformaciones lineales tienen una representación matricial. No vamos a ver cómo llegamos a esto, pero podemos decir entonces que el vector B va a ser igual a la aplicación de la matriz A al vector U. En términos matriciales podemos escribir los componentes de B serán igual al producto matricial de los componentes, que serán filas por columnas, de la matriz A por el vector U. Hagamos por caso que la matriz de transformación sea una matriz de n por m, es decir, de 3 por 4. Entonces tendremos que los vectores pertenecientes al espacio vectorial U serán vectores de dimensión 4, mientras que los vectores del espacio vectorial de dimensión B serán vectores de dimensión 3. La matriz de transformación será el producto de la matriz de transformación por U, nos dará el vector B. Entonces, esto mismo lo podemos escribir en notación tensorial, de la cual vamos a hablar largo y tendido más adelante. A de KI nos está indicando los elementos de la matriz multiplicados por UI, en donde se ha contraído el índice I. El índice I en la matriz, el segundo índice, nos está hablando de columnas, mientras que el primer índice nos está hablando de filas del vector UI. Entonces, acá tendremos el típico producto matricial, filas por columnas. Pasemos a ver ¿qué son exactamente los tensores?
para ello, antes vamos a hablar un segundito de los espacios vectoriales asociados a puntos. Para cada punto del espacio euclídeo, acá hemos representado el punto X y el punto Y, se puede construir un espacio vectorial que contiene todos los posibles vectores con origen en X. A este espacio vectorial se le denomina el espacio vectorial tangente en el punto X. Y es un espacio vectorial distinto del que corresponde al punto Y. Ahora bien, nosotros, por lo general, vamos a querer relacionar vectores en el mismo espacio y eso va a dar lugar a los tensores, o vectores en dos espacios distintos, y en ese caso vamos a tener simplemente transformaciones lineales. Entonces, ahora vamos a definir el tensor como una transformación lineal de un espacio en sí mismo. Si U es un espacio vectorial y U y B son dos elementos del mismo, entonces un tensor es la transformación lineal tau que me lleva los vectores de U pertenecientes al espacio vectorial U a los vectores B pertenecientes al mismo espacio. Dado un sistema coordenado para U, se podrá encontrar T, la matriz que define la transformación lineal en ese sistema coordenado. Esta matriz define el tensor T. En el caso de los tensores, como la transformación es de un espacio en sí mismo, y ese espacio solamente puede tener una dimensión, entonces las matrices que definen los tensores serán siempre matrices cuadradas. En términos de la base, los tensores se escriben como T y J, que son los elementos de la matriz de definición, multiplicados por los versores de su base, que son el producto tensorial de los tensores de la base. Entonces tenemos que la base del espacio de tensores será EI por EJ. Esto también se puede escribir, lo verán escrito en forma de díada, TIJ, E sub I, E sub J. Ampliemos un poco entonces las varias formas de notación que tenemos acá para los tensores. Nosotros los notaremos en general con letras mayúsculas en negrita. Entonces, esto para nosotros será un tensor. Como combinación lineal de los versores de la base tendremos TPQ, la parte que se refiere a los componentes del tensor, de la matriz de definición del tensor, por EP, producto tensorial de EQ. En notación tensorial, como dijimos, la notación tensorial solamente se refiere a los componentes del tensor. Entonces, los componentes del tensor T serán TPQ, acá lo hemos notado con otro par de índices T y J, da lo mismo. Como notación funcional tenemos que el tensor T se podrá escribir como la función T que me lleva a los vectores B a los vectores U. En la notación simbólica tendremos que T, producto escalar por B, nos da el vector U. En la notación directa o moderna, esto se escribe T aplicado a B. Si queremos representar las matrices, podremos escribir la matriz que representa el vector U por la matriz que representa el tensor T multiplicada la matriz que representa el vector B. Las matrices U y B serán, como representan vectores, serán matrices columna. Ahora bien, también hemos usado lo que hemos llamado la notación simbólica completa o completa. Entonces, los vectores los escribimos como combinación lineal de los versores de la base. Entonces tendremos la sumatoria o la contracción de UI con EI. Esto es equivalente al vector U. Ahora bien,
el tensor T, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Lo podemos escribir igualmente como combinación lineal de los versores de su base. Entonces tendremos TPQ por los versores de la base, que serán E sub P, producto tensorial EQ. Ahora eso está aplicado al vector B. Lo escribimos teniendo cuidado de no repetir los índices más de una vez. Entonces tendremos BJ, EJ. Esto, como veremos enseguida, ya sabemos cómo operar, lo vamos a hacer nuevamente enseguida, y resulta en que efectuada esta operación tendremos que el vector U, que hemos escrito acá como combinación lineal, será igual a TPQ por BQ en la dirección de EP. Entonces, en notación tensorial, es decir, cuando solamente escribimos los componentes de las cantidades vectoriales, tendremos que UI es igual a TIJ BJ. Nótese que estamos separando solamente la parte escalar de esta expresión completa. Entonces tenemos UI es igual a UI, un solo índice libre, y acá tendremos PQ BQ con un solo índice libre P. Generalmente preferimos utilizar el mismo índice libre para un lado o para el otro, un lado o el otro del signo igual. Esto, digamos, no es imprescindible. El asunto es que haya un solo índice libre de un lado y el otro. Entonces, en la notación tensorial tenemos UI igual a TI, era el índice libre P que teníamos acá, si consideramos solamente la parte tensorial, los componentes. Entonces tenemos TI, JBJ, aquí la contracción. Entonces tenemos un índice libre acá y un índice libre acá. La cantidad de índices libres que tenemos en una expresión escrita en forma tensorial nos da el grado de tensorialidad de la cantidad. Entonces, si tenemos un solo índice libre, tendremos un vector. Si tenemos dos índices libres acá, tendremos un tensor de segundo orden. Si no existe ningún índice libre, tenemos un escalar. Si tenemos tres índices libres, tendremos un tensor de tercer orden. En la clase precedente habíamos definido el producto tensorial de vectores con esta expresión. Introducimos también la traza de un producto tensorial de dos vectores que nos daba el producto escalar de los vectores con los cuales se construyó el tensor. Vimos cómo resulta el producto de dos tensores, producto tensorial O veces B y C o veces D, y esto nos daba el producto escalar de B por C por el tensor A por D. Este tensor se forma por el producto tensorial de A por D. Y habíamos dicho de que esto es equivalente al producto matricial de las matrices que forman estos dos tensores. El doble producto escalar A por B igual a C por D es igual a la traza del tensor B por C por la traza del tensor A por D. Acá está escrito de otra forma, es igual al producto escalar de B por C más el producto escalar de A por D. Por ahora vamos a dejar esto aquí para no hacerlo tan largo, y en la próxima clase vamos a concentrarnos en las operaciones con tensores.